28 de agosto, San Agustín de Hipona. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fue a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con sus intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese empleado inútil echadle fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Nuevamente, pero desde otro ángulo, el Señor nos habla de su venida y del juicio a través de esta parábola conocida como la de los talentos. Talentos, dones, gracias a esta parábola son hoy términos sinónimos. Sin embargo, talento era otra cosa, era una medida de plata. No era en realidad una moneda, sino una medida de plata usada en Israel. De ahí siguió la moneda, y de ahí viene el thaler, que era una moneda alemana, y de ahí, por el propio nombre, thaler se transformó en dólar en Estados Unidos. Pero el origen tiene como raíz la misma palabra talento. Es decir, tan famosa es la parábola que a través de los siglos, ¿no? Y dice aquí, un hombre al irse de viaje. Bueno, nos damos cuenta que Jesucristo, que se va, es decir, que va a regresar al Padre, ascendiendo al cielo. Después dice: al cabo de mucho tiempo viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. ¿Qué es esto? Es el regreso del Señor, después de mucho tiempo, dice, en la gloria, cuando venga a juzgar a vivos y muertos. ¿Y los siervos quiénes son? Somos nosotros. Después dice: un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno les dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Bien, los talentos son los dones que Dios nos da. Y cada uno recibe un don distinto en cuanto a género, pero también en cuanto a cantidades. Y esto de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Es decir, quiere siempre que hagamos la santidad, pero nos da los talentos para eso. Y a quien mucho le asigna, mucho debe darle para que lleve a cabo la obra. Pero lo que nos exige, sean los talentos, o sea los dones, muchos o pocos, es nuestra implicación, es involucrarnos en lo que hacemos. Y nos viene pedido nuestro compromiso, nuestra buena voluntad para explotar sus dones.
Dejó una cantidad a cada cual según su capacidad, dice, o sea, cuánto era capaz de recibir cada uno. Y al volver ajustó cuentas con cada uno de los siervos. El que recibió 5 talentos, los hizo trabajar y devolvió otros 5. Y el Señor lo premió y así a los otros. O al otro. Pero cuando llegó al que había recibido un solo talento, éste le devolvió el único sin más. Lo había enterrado, lo justificó diciendo al Señor, sabía que eres exigente, que sigas donde no siembras y recoge donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Pues por holgazán, por negligente, fue condenado. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Bueno, esta frase puede a alguno escandalizarlo. ¿Cómo es eso que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta aquello que tiene? El sentido es que quien aprovecha el don, haciéndolo trabajar, y que aprovecha la gracia, no queda en el estado espiritual, para llamarlo de algún modo, en el que estaba, sino que crece y atrae entonces nuevas gracias, otros dones. Lo que el Señor exige es que los dones se hagan fructificar, tanto los dones naturales como los sobrenaturales, por ejemplo, los carismas. Me hace notar un viejo sacerdote, experto en la materia, que él había observado a lo largo de su vida, ver quitar carismas a quienes no hacían uso de ellos, y en cambio mantenerlo a quienes no hacían buen uso de ellos. Es decir, como que es preferible hacer uso, aunque no sea bueno el uso, parece una contradicción, ¿no? Pero bueno, y que no hacer nada. Después el Señor juzgará, claro. A este propósito creo que ayude a entender un tema muy actual, el de los videntes. Ante todo hay 2 tipos de videntes. Los auténticos, los que sí reciben la gracia extraordinaria de tener visiones del Señor o de la Santísima Virgen o de algún santo, y los falsos, que pululan. Pero luego, entre los que sí son verdaderos, puede ocurrir y ocurre que en alguna ocasión falseen algún mensaje o no lo transmitan adecuadamente. Más allá de esto, ahora quizás más que en otros tiempos, debido a la gran confusión, las personas los buscan y les preguntan sobre distintos temas que les preocupan. Y no es raro que den respuestas que a veces no son acertadas, que son invenciones de ellos, o que lleguen a erigirse en oráculos como si tuvieran continua conexión con el cielo. Eso no lo tiene nadie. Lo tienen los grandes santos, que sea un San Pietro de Pietrelcina, en una conexión ahí muy frecuente, digamos, con el cielo, pero no y sin embargo se erigen en eso, y le preguntan y responden. Tengamos en cuenta que la gracia de la que gozan cuando reciben una aparición está limitada a ese momento y al mensaje específico que haya recibido. Esa gracia no tiene el carácter de gracia habitual, que siempre está con ellos, como es, por ejemplo, la gracia santificante, que siempre está en nosotros a menos que la perdamos por un pecado grave. La gracia de ellos es actual, se da en un cierto momento, y si no hay de parte del instrumento un camino de conversión, de santidad, entonces puede desviar a quienes lo escuchan. Evidente debe limitarse a transmitir lo que recibió y no a dar opiniones, porque es muy peligroso. La gente lo toma como que la opinión vino, que eso vino de la Virgen, y no es verdad. Y si da opiniones, debe ser muy prudente y aclarar que es su pensamiento, pero no que le haya venido recibido del cielo. Cuando comienza a dar opiniones, o peor aún, hacer creer que le fue dicho por la Virgen, pongamos, por caso, entonces eso es muy peligroso para los que escuchan y para la propia persona que lo dice. Por eso, mucho cuidado también de poner al vidente en un pedestal y
mucho cuidado con todo esto, porque hace daño, hace daño. Fijémonos como hay algunos videntes que se han llamado al silencio para evitar todo esto, para evitarlo. Y eso me parece que es un ejercicio de la prudencia. Lo que tenían que decir ya está dicho. Transmitieron lo que la Virgen o el Señor les dijo y punto. Bueno, hoy es San Agustín, así que si la voz me da, alargarme un poquito, pero vale la pena. Agustín es padre de la Iglesia de Occidente, padre latino, doctor de la Iglesia. Ayer comentamos, un poquito, ¿no? Su libro de Confesiones, libro que aún se lee y recomiendo leerlo, pero atención con las traducciones, Y famosa es aquella frase suya, ¿no? Tarde te he amado, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te he amado. Y tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera, y ahí te buscaba. He gustado de ti y ahora tengo hambre y sed de ti. Me has tocado y ahora ardo en el deseo de conseguir tu paz. Esa fue su vida, primero con el ansia inquieta de quien busca el placer del mundo y comete errores, y luego, encontrado el camino, siente el deseo ardiente de llegar a la meta para abrazar al amado. Agustín se llamaba Agustín Aurelio, nació en Tagaste, en la Numidia, en el año 354. Su padre, Patricio, era pagano, en tanto su madre, Mónica, era cristiana. Agustín era el mayor de 3 hijos, 2 varones y una mujer. Fue la madre quien le dio una educación religiosa. Fue un niño muy vivaz, muy inteligente. A los 17 años se va, casi 17 años, del Tagaste natal a Cartago por estudios. Como adolescente comienza a vivir una vida un poco disipada y convivir con una chica cartaginese con quien tiene, después de muchos años de convivencia, un hijo, y Deodato. A partir de ahí que se concentra en los estudios y se inclina hacia la filosofía. Creía que la religión de su madre, la religión cristiana, era una superstición infantil. Es entonces cuando adopta el maniqueísmo, que contenía sincréticamente elementos cristianos con los de Zoroastro. Y se basaba sobre el dualismo, es decir, 2 principios iguales y divinos, uno bueno y otro malo, que dominan el mundo y al hombre. En Tagaste y en Cartago abre escuelas de gramática y retórica. Poco a poco se va desencantando del maniqueísmo y por su búsqueda de la verdad. Y buscando nuevas experiencias y hartos de sus indisciplinados alumnos, Agustín, contrario al deseo de su madre que quería retenerlo en África, decide ir a la capital del imperio, a Roma. En Roma abre una tercera escuela, pero no le va bien. Los romanos muy furbi, muy astutos, porque iban para aprender, pero desaparecían en el momento de pagar. Se enferma de una muy grave enfermedad y está muy cerca de la muerte. Es en ese momento cuando rompe totalmente con el maniqueísmo. A los 30 años consigue la vacante cátedra de retórica de Milán. Al año se encuentra inesperadamente con su madre en Milán, nada menos. ¿Qué había pasado? La madre había seguido a su hijo. Le está al lado como su ángel protector, sin reprocharle ni nada imponerle. Sabía que el hijo, como saben solo las madres, estaba pasando por un mal momento. En Milán escucha los sermones del obispo San Ambrosio, que le llegan en lo profundo. Pero fue sobre todo frecuentar al anciano sacerdote San Simpliciano, que había preparado a Ambrosio para el episcopado, quien lo llevó a que leyese a los neoplatónicos, porque esos escritos sugerían la idea de Dios y del logos, de su verbo. Su madre intervino para que se encontrase con Ambrosio, y de ahí fue el paso decisivo para su bautismo. Supo de la vida casta de los monjes y de San Antonio Abad a través de un amigo suyo, cuando lo visitó en su casa. También le dio el libro con las cartas de San Pablo. Cuando Agustín regresó a su casa, desorientado, se apartó en el jardín y se echó a llorar con un llanto angustiado, y mientras lloraba advirtió una voz que le decía: «Tole, leye, toma y lee».
Abrió entonces al azar a San Pablo leyendo el pasaje: comportémonos honestamente como a pleno día, no en medio a juergas y borracheras, no entre impurezas y licencias, no en peleas y celos. Revestidos del Señor Jesucristo y no sigáis a la carne en sus deseos. Romano 13. El sábado santo del año 386 recibe en Milán el bautismo junto con su hijo y su amigo Alipio de manos de San Ambrosio. Decide volver a África para fundar una comunidad monacal. Como ayer decíamos, su madre muere improvisamente en Ostia Tibertina, cuando estaban esperando una nave para su patria. Fue un 27 de agosto del año 387. Vuelve a Roma para aprender sobre la vida monástica y después viaja a Tagaste, donde vende sus bienes, distribuye lo obtenido entre los pobres y se retira con algunos amigos y discípulos, fundando una pequeña comunidad donde tenían los bienes en común. Como continuamente llegaba gente para pedir consejos, ayuda, y no podían mantener una vida de recogimiento, Agustín busca otro lugar y lo encuentra en Hipona. Estando así, por casualidad, en la basílica local, en el momento en que el obispo Valerio proponía a los fieles consagrar un sacerdote que pudiese ayudarlo, sobre todo en las predicaciones, notando los fieles la presencia de Agustín, empezaron a gritar: Agustín, sacerdote, vox populi, vox Dei, Dios hablando por boca del pueblo. Agustín trataba de rechazar aquella aclamación, no era el camino que él deseaba seguir, sin embargo fue obligado a aceptar. Mucho ganó Hipona con ello. Su obra fue de enorme fecundidad. Lo primero que le pidió al obispo fue transferir su monasterio a Hipona, el que se volvió luego un seminario, fuente de sacerdotes y de obispos africanos. A Agustín se le debe la renovación de las costumbres del clero. Escribió una regla que en el siglo IX fue adoptada por la comunidad de los canónigos regulares o agustinianos. El obispo Valerio, ante el temor que Agustín se desplazase a otra sede, propuso al primado de Numidia y al pueblo consagrarlo obispo coadjutor de Hipona. En el año 397, muerto Valerio, queda como titular a los 43 años Agustín. Debió dejar el monasterio y emprender una labor intensísima de pastor de almas, a la que lo hizo admirablemente. Tanto que su fama de obispo iluminado se difundió por toda la importante iglesia africana. Estamos hablando del norte de África. Pensemos lo importante que era la iglesia en el norte de África antes de la llegada de los vándalos y sobre todo de los musulmanes que arrasaron con todo. Además, escribía obras que abrazaban todo el conocimiento y son numerosas. Van desde las filosóficas a las apologéticas, de las dogmáticas a las morales y pastorales, de las bíblicas a las polémicas. Estas últimas las escribió debido a las batallas que tuvo contra los maniqueos, que bien conocía él desde adentro, contra el donatismo, obra del obispo Donato, y contra el pelagianismo del monje bretón Pelagio, todas herejías. Su obra de refutación es ejemplar y sirvió posteriormente de modelo para la defensa de la fe, apologética, ¿no? Su doctrina y teología es vastísima y conocidas son sus obras, Confesiones y La ciudad de Dios, que le mereció el título de doctor de la Iglesia. En el año 429 se enferma gravemente, mientras Hipona es asediada durante 3 meses por los vándalos, que venían de grandes matanzas y destrucciones por donde pasaban. Creía que el fin del mundo estaba cerca. Muere el 28 de agosto, fijémonos, un día después del aniversario de la muerte de su madre, del año 430 a los 76 años. Su cuerpo, sustraído durante el incendio y destrucción de Hipona, fue transportado a Cagliari hacia el año 508. Hacia el 725 fue trasladado a Pavía, no lejos de los lugares de su conversión, de Milán, gracias al rey longobardo que lo había rescatado de los sarracenos de Cerdeña. Alabado sea Jesucristo, San Agustín ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.